en ti pienso, en ti pienso, en ti pienso, día y noche, en ti pienso, en ti pienso, en ti pienso, día y noche. Lo que es el calvinismo del arminianismo. Y hay una diferencia que es la que realmente resalta más lo que es el calvinismo y arminianismo, y lo que más resalta es acerca de algo que se llama, como bien sabéis todos vosotros, lo que es la elección o la predestinación. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ahí, en este tema de soteriología, en este tema de salvación, es muy importante entender lo que realmente Dios quiere con nosotros, lo que Dios se ha propuesto con nosotros y de qué manera Dios lo ha realizado y de qué forma Dios lo está realizando. Amén. Amén. Eso es importante poder entenderlo y poder saberlo. Bien, lo que es el tema de la predestinación o el calvinismo, ahí surgen muchas preguntas, y una de las preguntas que surge es: ¿se puede perder la salvación? ¿Se pierde la salvación? Ese es un tema clave en el tema de la doctrina de la predestinación. Amén. Es un tema clave. ¿Se puede perder la salvación? Porque ese es el quid de la cuestión. Amén. De todo lo que podéis hablar, de todo lo que podemos hablar del calvinismo, del arminianismo, el tema puntual es: ¿se puede perder la salvación? ¿Tengo la salvación asegurada? ¿Dios ha predestinado al individuo para salvación? ¿Lo ha determinado Dios desde su anticipado consejo, desde la eternidad, y ya el hombre, haga lo que haga, sí o sí es salvo? Son todas estas preguntas que surgen, que es la base primordial y la base esencial. Ahora bien, deciros, hermanos, acerca del tema ¿se puede rechazar o se puede perder la salvación? Mayormente, pues se rechaza, porque ese es el concepto más acertado. La salvación, más que perder, se rechaza. ¿Ven? Porque uno, adoptando el conocimiento que Dios ha depositado en nosotros, y habiendo Dios redimido, y habiendo Dios justificado, y habiendo Dios salvado al hombre, el hombre posee la salvación. Y una vez que el hombre posee la salvación, el hombre la pierde o la rechaza. El mayor concepto de todo es la rechaza. Amén. Pero bueno, vamos a hablar acerca de los calvinistas un poquito, ¿vale? Los calvinistas apelan a un concepto a que no se puede perder la salvación, o no se puede rechazar la salvación. Amén. Es un concepto de los calvinistas. Aleluya. Los arminianistas creen todo lo contrario, como bien hemos estado anunciando aquí los hermanos el David, el Valderas, el Jesús. Amén. Los arminianistas creen que sí se puede rechazar la salvación. Aquellos que creen que la salvación se puede perder o se puede rechazar, apelan a otro concepto de predestinación, porque hay diferentes términos para la palabra predestinación. Hay diferentes términos para esa palabra que es tan importante como la palabra predestinación. Hay diferentes términos dependiendo de cómo se interprete esta palabra predestinación. El término bíblico podemos encontrar, amén, pero se puede distorsionar o interpretar de diferentes formas y de diferentes corrientes y de diferentes maneras. Pero el término bíblico, aleluya, que es lo que vamos a hablar un poquito, que vamos a ir tocando poquito a poco. El término bíblico, el tema de debate desde el siglo IV, como bien todos conocemos, pero el concepto o el credo que nosotros creemos, o que nosotros
creemos y lo que nosotros pensamos, lo que es nuestra denominación, y yo también lo creo así de esta forma, y lo creo de esta manera, aleluya, es el postulado, el cual, hermanos, creemos a pie juntillas, aleluya, porque así lo creemos, y así está escrito en la palabra de Dios, que la salvación se puede rechazar. Esa es la base principal. Hay textos, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, que luego veremos un poquito más adelante, 8 y 29 y 30, versículos 29 y 30, dice la Biblia, conoció y predestinó. Efesios también dice, habiendo predestinado. Pedro también dice, habiendo sido elegido según la presciencia de Dios, aleluya. Y aquí hay temas de controversia, porque los mismos versículos que los hermanos arminianistas están tomando, también los calvinistas, también los arminianistas lo están tomando. Es decir, lo que pasa es que se da diferente interpretación. Amén. Se dan diferente interpretación. Entonces vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice, o nuestro postulado, lo que nosotros creemos. La palabra predestinación va ligada a la elección, elegidos y predestinados. Quisiera que hiciéramos un poquito de hincapié aquí, ¿vale? Para que esto se pudiera quedar. La palabra predestinación va ligada a la elección, elegidos y predestinados. Esa es la palabra, elegidos y predestinados. Para poder entender el término de predestinación, debemos entender el término y el concepto de la elección, porque si no entendemos el término y el concepto de la elección, no podemos entender lo que es la predestinación. Es decir, que la elección es que Dios desde la eternidad, Él ya hizo una elección para el hombre, pero luego Dios predestinó, mediante esa elección, Dios predestinó al hombre para salvación. Eso es lo que se cree en lo que es la terminología calvinista o doctrina calvinista. Ahora bien, existe lo que es la elección soberana incondicional. Vamos a hablar porque mi tema a tocar era la elección, y yo quisiera hablaros un poquito acerca de la elección, ¿vale? La elección soberana incondicional. Dios elige a unos para ser salvos. A los que se salva, soberanamente muestra su amor, pero a los que se condenan, Él muestra soberanamente su justicia. Es decir, que aquí encontramos lo que se le llama la doble predestinación. La elección soberana incondicional, vuelvo a repetir, es que Dios elige a unos para ser salvos y a otros para ser condenados. Pero a los que se salvan, amén, a los que se salvan, soberanamente muestra su amor. A los que se condenan, soberanamente muestra su justicia. Hasta ahora estáis entendiendo, ¿no? Es que yo quiero que, más que predicar, es que vosotros podáis entender el concepto, ¿de acuerdo? Entonces, está lo que es la elección también soberana condicional. ¿Os dais cuenta? El calvinismo muestra elección soberana incondicional. Incondicional. A unos salva, a otros condena incondicionalmente. Es decir, aunque la voluntad del hombre sea recibir el llamado de Dios o rechazarlo, tu voluntad ni mi voluntad no cuenta, sino que Dios en su soberanía, en su voluntad soberana, Él te ha elegido o me ha elegido, quieras o no quieras, para ser salvo. Esto es la teoría o el postulado del calvinismo. Amén. Elección incondicional se le llama. ¿De acuerdo? Sin embargo, está lo que es la elección soberana condicional. ¿Os dais cuenta? ¿Qué es la elección soberana condicional? Pues esa elección soberana condicional enseña que Dios ha elegido para ser salvos y para condenar en base a su presciencia. Aleluya. Es decir, en base al conocimiento anticipado, Dios ha elegido
a unos para salvar y a otros para condenar, pero siempre en su presciencia, es decir, en su anticipado conocimiento. Como Dios se adelanta a la historia, como Dios se adelanta al nacimiento inclusive del hombre, pues Él ya conoce la historia del hombre. El hombre conoce desde el presente hacia atrás, pero Dios conoce desde la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, adelantándose Dios a la historia, Él puede hacer esa selección o elección soberana condicional. Enseña que Dios ha elegido a unos para ser salvos y a otros para condenar en base a su presciencia. ¿Os dais cuenta? En base a su conocimiento anticipado. Es decir, en base a ese conocimiento Dios ha elegido a unos para salvar y a otros para condenar. Sabiendo Dios los que lo iban a aceptar y sabiendo Dios a los que le iban a rechazar, porque Dios lo sabe. Ese atributo, esa atribución de omnisciencia o presciencia solamente se le puede atribuir a Dios. Y Dios, sabiendo todas las cosas de antemano, Él sabiendo los que le iban a aceptar y los que le iban a rechazar, aleluya, pues aquí hay que diferenciar en el punto calvinista que la voluntad del hombre también tiene que ver con la obra de Dios tocante a la salvación. Amén. La voluntad del hombre y el libre albedrío también cuenta en este término para salvación. Luego está la condición o la elección universal. Elección universal condicional. Dios nos ha elegido a unos cuantos, Dios no ha elegido a unos cuantos, sino que Dios ha elegido a todos los hombres y mujeres para que sean salvos, pero solamente aquellos que han recibido y han aceptado al Señor pueden ser salvos por su gracia. Amén, esto es maravilloso. Aleluya. En esa elección universal condicional, Dios no ha elegido solamente a unos pocos, a unos cuantos para salvación y los demás quedan condenados, porque Dios así lo ha predeterminado desde la elección, desde la eternidad. Pero creo que está muy lejos de la realidad, además tenemos base bíblica para ello, aleluya, sino que Dios respeta la voluntad del hombre y Dios respeta el libre albedrío del hombre. Por lo tanto, en esa elección universal y condicional, Dios no ha elegido solamente unos cuantos, no, sino que Dios ha elegido a todos los hombres y mujeres para que sean salvos, pero solamente aquellos que han recibido y han aceptado de buena voluntad pueden ser salvos por la gracia, siempre por la gracia de Jesucristo. Amén. Siempre por Él. El hombre no puede ni tiene capacidad para venir a Dios, pero Dios, aleluya, hace un llamado, que eso lo veremos un poquito más adelante, para que el hombre pueda percibir ese llamado y mediante esa voluntad que está dormida pueda ser despertado ese libre albedrío y pueda realmente conocer la verdad y mediante la predicación del Evangelio pueda recibir la gracia. Estos tres términos o conceptos de elección han dado 5 tipos de predestinación. Estos 3 términos o conceptos de elección han dado 5 tipos de predestinación. No sé si lo voy a poder dar, pero bueno. Está primero lo que es la predestinación única. Predestinación única. Ahora a lo mejor os podéis liar un poquito, pero bueno, yo lo voy a intentar explicar lo más ameno posible, ¿vale? La predestinación única consiste en que Dios predestina, independientemente de la voluntad del hombre, predestina en su soberana voluntad a los que van a ser salvos. Pero los que se condenan por su propia voluntad y por su propia decisión. Es decir, que aquí hay una predestinación única. Y ahora voy a intentar aclarar un poquito
este término, ¿vale? Para que podáis entender. La predestinación única consiste en que Dios predestina, independientemente de la voluntad del hombre, predestina soberanamente a los que van a ser salvos. Es decir, que si Dios te escoge a ti, Dios te elige a ti para ser salvo, tu voluntad, como bien he dicho antes, no sirve para nada, sino que Dios te ha escogido y tu voluntad queda anulada y tu libre albedrío queda anulado porque Dios te salva. Y ya está. Porque Dios lo ha determinado así en su soberana voluntad. Sin embargo, hay un matiz que debemos de tener muy en cuenta, y es que los que se condenan por su propia voluntad se condenan y por su propia decisión. Es decir, que para ellos no existe predestinación de Dios en este sentido, sino que se condenan por su propia voluntad y por su propia decisión. Eso se llama predestinación única, es decir, que hay una sola predestinación para el salvo, pero para el condenado no hay predestinación. ¿Habéis entendido? Aleluya. Bueno, y luego hay otra predestinación, que es la predestinación doble, que es así, que la conocemos muy bien. Consiste en que Dios predestinó a unos para ser salvos y a otros para ser condenados, como bien estamos hablando, mostrando su amor en los que se salvan y su justicia a los que se condenan. Amén. Yo voy rápidamente, esa ya la entendemos sobradamente. Tercera, está lo que es la preservación de los santos, que enseña que consiste en que aquellos que han sido salvos no pueden perder la salvación porque tampoco pueden vivir de otra forma o de otra manera que no sea alineada a la voluntad del Señor. ¿Habéis entendido esto también? Aleluya. Es lo importante, que me podáis entender, ya que yo no me sé explicar muy bien, por lo menos que vosotros me podáis entender, ¿de acuerdo? Es decir, que la perseverancia de los santos enseña o consiste en que aquellos que han sido salvos no pueden perder la salvación porque tampoco pueden vivir de otra forma que no sea alineada a la voluntad de Dios. Esto es algo tremendo que quisiera matizar un poquito, ¿vale? Es decir, que aquellos que han sido regenerados, porque para el calvinismo no es la fe antes, sino es primeramente la regeneración. Y cuando el hombre es regenerado, que es la voluntad de Dios sobre el hombre, la elección absoluta de Dios para el hombre, lo regenera, y una vez que se ha regenerado el hombre, se ha santificado, puede tener fe en Jesucristo. Amén. Pero yo creo que es todo lo contrario. Primero es la fe en Jesucristo por medio de la prédica del Evangelio y luego es la regeneración, ¿vale? Y quisiera matizar que en este punto, en este detalle, hermanos, la perseverancia de los santos, aunque no es el tema, aleluya, no paran estos vecinos de llamar. Bueno, estaba diciendo que la perseverancia de los santos consiste en que aquellos que han sido salvos no pueden perder la salvación porque tampoco pueden vivir de otra manera que no sea alineada a la voluntad del Señor. Es decir, que a la persona que Dios elige según el calvinismo, la doctrina de la predestinación, lo que es el calvinismo, a los que Dios ha escogido, a los que Dios ha predestinado, hay una perseverancia de los santos. Y esa perseverancia de los santos es que, aunque quiera hacer lo que quiera, no puede, porque como ha sido regenerado, no puede hacer, sino que estar solamente alineado a la voluntad de Dios. Luego entonces aquí tenemos base bíblica para decir que el hombre se puede desviar de la voluntad de Dios. Y tenemos base bíblica para poder decir que el hombre puede entrar en una práctica de pecado y que el hombre puede perder la salvación. Hay muchos textos que no voy a mencionar ahora, que vosotros ya sabéis, ¿vale? Pero vamos a seguir un poquito más adelante, ¿vale? Porque esto solamente es un poco el enfoque. Luego está la predestinación conforme a mi voluntad. Enseña que Dios me va a mantener siempre salvo, siempre y cuando el deseo de mi voluntad esté en disposición de aceptar la invitación que Él ha hecho a mi salvación. Eso se llama predestinación conforme a mi voluntad. Es decir, que si mi voluntad está siempre mantenida en Dios, siempre voy a ser salvo, siempre y cuando el deseo de mi voluntad esté en disposición de aceptar la invitación que Él ha hecho a mi salvación. Y quinto, está lo que es la predestinación
universalista. La predestinación universalista es que enseña que todos los hombres se salvan y que ninguno se va a condenar. Es decir, eso es el tema del universalismo. Como Dios es amor, como Dios es bueno, como Dios es bondadoso, como Dios es misericordioso, y no negamos, todo esto no lo negamos. Pues el hombre no puede ser condenado, haga lo que haga. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, y el hombre no se puede perder. Eso es el universalismo. Es decir, que el universalismo trata de que Dios no va a condenar a nadie al infierno porque Dios es bueno y porque Dios es amor. No sé lo que le ha pasado a esto. Ha cogido fuerza. Amén. Aleluya. El concepto calvinista, vamos a ir rápidamente, cree en la elección incondicional soberana, donde Dios soberanamente ha escogido a unos para salvar y a otros para condenar. Y este tipo de elección da como resultado la predestinación doble que hemos estado hablando, ¿de acuerdo? Que enseña que unos van a ser salvos para siempre, independientemente de su voluntad, es lo que debemos de matizar, amén. Independientemente de su voluntad, Dios ha escogido a unos para ser salvos y a otros que van a ser condenados para siempre, independientemente de su voluntad. Hay una voluntad, o mejor dicho, hay una voluntad implícita en el hombre, amén, sino esto es soberanía de Dios. Hay una voluntad implícita, es decir, que hay una voluntad que el hombre ni ha querido entrar, ni el hombre quiere tener parte. Sin embargo, esa voluntad implícita ha sido ahí metido en ese hueco para que podamos entender, amén, en ese hueco o en ese recinto de la salvación o la condenación, no dando fuerza a tu voluntad ni a la mía, sino que es Dios soberano por encima de todo, de tu voluntad y de la mía, que salva o que condena. ¿De acuerdo? Lo estamos haciendo muy fácil y lo estamos haciendo muy sencillo. Amén. Bien, ahora bien, vamos a intentar hablaros un poquito acerca, si me permitís, la verdad es que hay mucho tema para poder hablar, pero yo quisiera intentar rápidamente, ¿vale? Está lo que es la doctrina, como bien estamos hablando, de la predestinación. ¿Qué es lo que enseñó Calvino? Calvino enseñó los 5 puntos: depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada o particular, gracia irresistible, perseverancia segura o perseverancia de los santos. Amén. Es lo que enseña lo que es la doctrina calvinista o de la predestinación. Jacobo Arminio enseñó, o sus seguidores en este caso, enseñaron la voluntad libre en contraposición, la elección condicional, la expiación ilimitada, la gracia resistible y perseverancia insegura de los santos. ¿Os dais cuenta? Hay un contraste que yo quisiera hablaros un poquito acerca de esto, ¿vale? De estos 5 puntos, porque estamos hablando de la elección. Pero claro, mira, os voy a decir algo. Imagínate, está lo que es la elección, amén, la elección incondicional, o mejor dicho, el primer punto, depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, y ahora quisiera que pusierais un poquito de atención a esto, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Estos 5 puntos, pues son muy importantes. ¿Sabéis por qué? Porque dentro de la doctrina de la predestinación, aleluya, estos puntos, imagínate un círculo, no sé si voy a un círculo, este círculo es la elección, es que escribo muy mal, ¿sabes? La elección,
imagínate por un momento que aquí, por ejemplo, aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, los 5 puntos calvinistas, esto es la elección, y luego está lo que es la depravación total, la elección incondicional, estos 5 puntos que hemos hablado, amén, lo que es la expiación ilimitada, lo que es la gracia irresistible y lo que es la perseverancia de los santos. Luego entonces, este círculo que podéis ver aquí es una representación de estos otros 5 puntos, amén, o podríamos quitar uno, si ponemos aquí elección incondicional, ¿vale? Ya me entendéis, elección incondicional, podríamos hablar de estos 4 puntos que van relacionados con la elección incondicional. Van relacionados. Porque si hablas de la elección incondicional, tienes que hablar de la depravación total. Si hablas de la elección incondicional, tienes que hablar de la expiación limitada. Si hablas de la elección incondicional, tienes que hablar de la gracia irresistible. Si hablas de la elección incondicional, tienes que hablar de la perseverancia de los santos. Por lo tanto, te quiero decir en esta tarde que vamos a intentar, un poquito, rápidamente, vamos a intentar, amén, que este círculo, vamos a intentar abreviarlo lo máximo posible, amén. Por lo tanto, quisiera deciros, mirad, cuando Arminio, lo tengo por aquí, a ver si lo encuentro, sí, aquí lo tengo, mirad, estos 5 puntos calvinistas contra el arminianismo, amén, estos 5 puntos calvinistas contra el arminianismo. El arminiano fue un profesor teólogo, amén, que murió en el año, si no me equivoco, en el año 1600 y algo, y sus discípulos, ellos redactaron 5 puntos. No estamos hablando ahora de Calvino, estamos hablando de Arminio, Jacobo Arminio. Redactó 5 puntos, los cuales son los 5 puntos arminianistas. Aleluya. De tal manera que, redactando estos 5 puntos arminianistas en contra del calvinismo, el sínodo de Dort, amén, que fue un concilio, el sínodo de Dort rechazó estos 5 puntos y redactó otros 5 puntos para contrarrestar y contestar a los arminianos. No sé si me estáis entendiendo. 5 puntos arminianistas que el sínodo de Dort, hermanos, pues los rechazaron. De tal manera que a partir de ahí el sínodo de Dort fue el que rechazó estos 5 puntos y redactó otros 5 puntos más, los cuales eran 5 puntos para contrarrestar al arminianismo. Aleluya. Yo sé que a veces es un poquito complicado de poder entenderlo. Amén. Terminó su trabajo en 1619, creo, y estos 5 puntos, llamados los 5 puntos calvinistas, los cuales ya conocemos de memoria, amén, fueron los que intentaron refutar o contrarrestar los 5 puntos de Arminiano, en este caso de los discípulos, porque no fue Arminio quien los escribió, sino que fueron los discípulos de Arminiano. Aleluya. Por lo tanto, estos 5 puntos calvinistas, estos debates no eran nuevos, pues ya en el siglo V, si no recuerdo mal la historia, había debate entre Pelagio y Agustín. Pelagio creía que el hombre no había sido afectado totalmente por el pecado en su caída. Aleluya. Por lo tanto, tenía algo bueno en sí. Eso es lo que hablaba, hermanos míos, lo que hablaba Pelagio y Agustín. Pelagio creía que el hombre en su caída no había muerto totalmente, no había sido afectado totalmente por el pecado en su caída y por lo tanto tenía algo bueno en sí.
algo que le ayudaba a buscar a Dios y creer en Cristo. Eso era el pelagianismo, Pelagio. Por el otro lado, Agustín de Hipona, aleluya, que de ahí era el arminianismo, perdón, el calvinismo, es que nos liamos un poquito, ahí era el calvinismo. Por otra parte, Agustín de Hipona decía en que el hombre estaba muerto en sus pecados y que sin la obra regeneradora del Espíritu Santo no era capaz el hombre de responder al Evangelio. Aleluya. Poco después, Casiano, otro hombre que se había levantado, poco después, Casiano intentó modificar a Pelagio, porque claro, como Agustín de Hipona decía que el hombre realmente estaba muerto totalmente en la depravación total, que era un cadáver, el hombre era cadáver y no podía responder. Sin embargo, hermanos, lo que era Agustín de Hipona, pues creía que el hombre tenía una posibilidad. Amén, tenía una posibilidad. Entonces, para que no haya una extremidad, o bien de Pelagio o de Agustín de Hipona, surgió este hombre llamado Casiano que intentó modificar a Pelagio. Intentando modificar a Pelagio, llamado el semipelagianismo. Amén, semipelagianismo. Ni una cosa ni la otra. Pero el sínodo de Orange, en el 529, condenó el pelagianismo y también condenó el semipelagianismo. Lo condenó. Ese concilio que se había levantado, lo condenó. Aleluya. Otra vez, 1000 años después, en Holanda, según cuenta la historia, se reavivó la misma discusión. Otra vez, hermanos, con delegados, con discusión, otra vez con delegados de Alemania, Suiza, Inglaterra, aleluya. Ellos rechazaban totalmente el pelagianismo y el semipelagianismo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sencillamente os voy a hablar un poquito acerca de estos 5 puntos y otros 5 puntos para no alargarme mucho. Voy a resumirlo rápidamente. Amén. El pelagianismo creía que el hombre no había sido afectado totalmente por el pecado en la caída y por lo tanto tenía algo bueno en sí, algo que le ayudaba a buscar a Dios y creer en Cristo. Amén. Por otro lado, el semipelagianismo es un acto de fe del libre albedrío del hombre, iniciando este acto de fe y que Dios responde y superpone su gracia de Dios a una posterioridad. Aquí quisiera hacer un poquito de hincapié y quisiera pararme para que podáis entender esto. La pila también. Sí, es la pila, sí. Bueno, pues dejamos esto aquí, ¿vale? Si así me escucháis un poquito mejor. El semipelagianismo es un acto de fe del libre albedrío del hombre. Pero quisiera que entendierais bien este concepto semipelagiano. Este concepto era el cual es un acto de fe del libre albedrío del hombre, iniciando este acto de fe y que Dios responde y superpone su gracia de Dios a una posterioridad. Es decir, me explico. Cuando el hombre, que era lo que creía el pelagianismo, el hombre estaba muerto totalmente, sin embargo el semipelagianismo creía que en el hombre quedaba algo todavía. ¿Vale? Quedaba algo todavía. Y ese algo era la voluntad y el libre albedrío. ¿Ya va? La voluntad y el libre albedrío. Por lo tanto, la voluntad y el libre albedrío, el hombre, iniciando este acto de fe, amén, que Dios responde, superpone su gracia de Dios a una posterioridad. El problema del semipelagianismo no era en que el hombre pudiera tener el libre albedrío y pudiera responder al llamado de Dios. El problema del semipelagianismo era en que anteponía la iniciativa del hombre, la anteponía al acto soberano de Dios.
Ahora sí me estáis entendiendo mejor, ¿verdad? El semipelagianismo consistía en que el hombre tenía libre albedrío, de acuerdo, que había una posibilidad todavía en el hombre, sí, de acuerdo, esto también lo creemos, los arminianistas también lo creen. Sin embargo, la diferencia que hay es que ellos anteponen su voluntad y su libre albedrío para poder tomar una elección, es decir, que ahí Dios no toma la iniciativa, sino que ahí posponen su gracia, la gracia de Dios, a una posterioridad. Y Dios no es posterior, Dios es anterior. Por lo tanto, el hombre no puede salvarse si Dios no lo llama. Aleluya. Si Dios no le predica, si Dios no le lleva el Evangelio. Aleluya. Y ahora quisiera deciros que el concepto calvinista, hermanos, la diferencia que hay, ¿vale? Mirad, el calvinismo, la depravación total, el hombre quedaba totalmente incapacitado por el efecto que el pecado había hecho en su alma y en su espíritu. Por lo tanto, no tenía iniciativa para poder decir sí a Dios, ni a ningún bien moral, ni salvífico. Por lo tanto, la salvación era una intervención de Dios. Yo lo creo eso también, ¿eh? Gloria a Dios, yo también lo creo. Es así. Porque el arminianismo está de acuerdo también en esto. Que el hombre, a causa del efecto del pecado, ha hecho tanto mella el pecado en su alma y en su espíritu, que no tiene el hombre iniciativa para poder decir sí a Dios, ni al bien moral, aleluya, ni salvífico. Yo lo creo. Como el arminianismo también lo cree, está de acuerdo en este punto, pero con unos diferentes matices. Amén. Los diferentes matices. La diferencia es que el arminianismo acepta la depravación total. Claro que la acepta. Acepta la depravación total del hombre, creyendo que es Dios quien se acerca a él. Aleluya. Convocándole, invitándole, llamándole. Eso es lo que realmente enseña el arminianismo. El arminianismo cree en la depravación total del hombre. Sin embargo, hermanos míos, Dios, aleluya, es quien toma la iniciativa convocando al hombre, llamando al hombre, invitando al hombre y siempre dependiendo. Por lo tanto, la voluntad humana, aquí podemos decir que la voluntad humana coopera a la salvación. Aleluya. Cosa que el calvinismo no admite. Realmente la voluntad humana coopera. Otra vez está la pila, déjalo así. La voluntad humana coopera a la salvación. Por eso la Biblia dice, Deuteronomio, y ahora vamos a citar algunos textos, Deuteronomio capítulo 30, hacia adelante, y verso 15 hacia adelante, dice: he aquí yo pongo delante de ti, delante de vosotros, camino de vida y camino de muerte. ¿Os dais cuenta? Jeremías también dice: yo pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. He aquí yo he puesto delante de ti el bien y el mal, el camino bueno y el camino malo. Dice el Señor: escoge lo bueno, escoge el bien para que te vaya bien. Aleluya. Es decir, que Dios está empeñado en que todos los hombres sean salvos. Por eso Él es paciente, aleluya, Él es paciente para con todos. Está escrito, Pedro lo dice, aleluya, que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente, aleluya, el Señor es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. Esa es la realidad. Porque el deseo de Dios es que todos se salven. ¿Y cómo se salvarán si no hay nadie, dice la Biblia, que les predique? ¿Cómo pueden salvarse si no hay nadie que les lleve el Evangelio? Por eso el Señor, en la comisión a los apóstoles, Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. ¿Os dais cuenta? Es decir, que hay una prédica del Evangelio, y el apóstol dice que el hombre ha sido salvo por medio del conocimiento de la palabra, porque cuando viene la palabra
que la fe viene por medio del Espíritu Santo. Porque nunca podemos dejar de decir que hay una intervención divina en el hombre para poder salvarlo. ¿De acuerdo? Y aquí podemos encontrar, hermanos míos, como el Señor dice, aquí yo pongo delante de ti, delante de vosotros, camino de vida y camino de muerte. Aleluya. Por eso dice la Escritura, y cuando venga, hablando acerca del Espíritu Santo, dice, y cuando venga Él, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, amén, de juicio, de justicia. Es lo que hará el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, es decir, que la palabra se nos es anunciada, luego viene la fe. Y cuando uno por la fe, aleluya, reconoce a Él, a ese llamamiento, entonces el Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Esto es tremendo, porque ahí interviene Dios. Ahí interviene Dios. La salvación es de Dios. Está escrito, Efesios capítulo 2. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aquí este versículo, los calvinistas se agarran de que es totalmente Dios quien puede intervenir. Por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Claro, lo creemos que es don de Dios. Claro creemos que es don de Dios. Claro que creemos que la salvación es un don de Dios, que Él la da. Claro que... Aleluya. Me vais a matar de un susto, Pero fijaros bien, hermanos. El calvinismo... Aleluya. El calvinismo presenta la depravación total. El arminianismo acepta la depravación total del hombre, creyendo que es Dios quien se acerca a él, llamándole, convocándole e invitándole. Amén. El calvinismo enseña la elección incondicional y soberana. Es decir, enseña que Dios ha elegido a unos, siempre lo tengo que repetir porque claro, son cosas que tenemos que está repitiendo. Dios ha elegido a unos para salvación y a otros para condenación en base a su soberana voluntad. En los que se salvan, amén, mostraba su amor, y en los que se condena, muestra su justicia, no interfiriendo la voluntad del hombre para nada. Es lo que piensa el calvinismo. Amén. El calvinismo. Sin embargo, el arminianismo, estamos hablando de los 5 puntos calvinistas y los 5 puntos arminianistas, Y recordad siempre, no fueron los primeros 5 puntos calvinistas, sino fueron los arminianistas los que escribieron 5 puntos y luego los calvinistas refutaron esos otros 5 puntos, amén, que rechazaron. Y luego podríamos hablar también de los 5 puntos molinistas, pero no vamos a entrar en tantos detalles porque si no nos volvemos locos. Cree en una elección condicional. Aleluya. Eligió a todo el mundo, pero con la condición de que el hombre pueda decir sí al llamado o no al llamado. Esa es la condición. Y quisiera deciros una nota. Si aceptamos la elección incondicional o predestinación, aceptamos que la voluntad del hombre o libre albedrío queda totalmente anulado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si aceptamos la elección incondicional, estamos aceptando que la voluntad del hombre o el libre albedrío queda totalmente anulado y suspendido. Y luego el tercer punto del calvinismo es la expiación limitada. La expiación limitada, lógicamente, si hay una elección incondicional y a unos salva y a otros condena. También hay una expiación limitada. Amén. Aleluya. Una expiación limitada, sino ilimitada. No hay una expiación limitada, sino ilimitada. Cristo no murió por unos pocos, como bien estamos hablando, sino por todos. Pero en base a aquellos que dicen, si el llamado de Dios, por su palabra,
pueden beneficiarse del sacrificio de la cruz de Cristo. Aquí podemos ver o podemos entender que en esta expiación ilimitada, lo que es el calvinismo puede entender por su razonamiento, por su lógica, amén, que en esta expiación limitada, Dios ha muerto solamente, Jesús ha muerto solamente por unos pocos, ha muerto por unos pocos, pero no ha muerto por todo el mundo. Como Él ya sabía los que iban a ser salvos, pues lógicamente, y ahora ellos también se agarran a lo que es la presciencia de Dios, ojo, se agarran a la presciencia de Dios, y dicen, como Él ya sabía los que habían de ser salvos, luego entonces Él murió por unos cuantos solamente, murió por unos pocos, por lo que Él ya sabía que iban a ser salvos. Por eso ellos dicen que hay lo que es una expiación limitada. Pero quiero decirte que nosotros, los arminianistas, y nosotros también, no creemos que hay una expiación limitada, sino que hay una expiación universal, una expiación ilimitada, que Cristo no murió por unos pocos, que Cristo murió por todos, pero en base a aquellos que dicen sí al llamado de Dios por su palabra, pueden beneficiarse del sacrificio de la cruz. No negamos, hermanos, que hay solamente o pueden haber unos cuantos o unos pocos que puedan beneficiarse de los beneficios de la cruz, claro, pero eso es porque han rechazado el evangelio de la cruz, hermanos. Han rechazado el evangelio de la verdad, han rechazado el llamado de Dios. Luego entonces el sacrificio de Cristo, la expiación, no es una expiación limitada. Aleluya, la expiación es una expiación ilimitada que solamente aquellos que la aceptan pueden ser salvos. Pero todo el mundo cabe en el arca de Noé. Amén. Todo el mundo cabe en el arca de Noé. Aleluya. Y luego, y voy a terminar rápidamente porque no vamos a llegar. Está la gracia irresistible. Esa gracia irresistible se trata de que cuando Dios te ha elegido para ser salvo, y la gracia no la puedes resistir. Y esto va entrelazado con la salvación y la predestinación. Por lo tanto, eres salvo sí o sí, no pudiendo resistirte a la gracia. Tela, ¿no? Tela, vaya punto calvinista, la gracia irresistible. Cuando Dios te ha elegido para ser salvo. Y ya está. Ya puedes hacer lo que quieras. Vamos a ver, yo pregunto, ¿y si hay una persona que no quiere salvarse? Si hay alguien que dice, yo no quiero salvarme, ¿qué pasa con esa persona? Dios la tiene que salvar a la fuerza. Aleluya. Yo pienso que esto ya es de lógica, ¿no? Aparte que la Biblia nos habla, y hay escritura para ello, ya esto es de razonamiento y de lógica. Esa gracia irresistible, se trata de que cuando Dios te ha elegido para ser salvo, y la gracia no la puedes resistir, porque cuando la gracia de Dios te viene, no puedes resistir esa gracia. Y esto va entrelazado, como bien he dicho, va entrelazado con la salvación y con la predestinación, con la perseverancia también de los santos. Por lo tanto, eres salvo sí o sí, no pudiendo resistirte a la gracia. Y al mismo tiempo, aleluya, y al mismo tiempo, pues esa gracia te faculta para que no puedas rechazarla. Dios te da facultad para que no puedas rechazar esa gracia. Ya puedes hacer lo que quieras. Pero hay versículos que nos hablan. Hay versículos que nos hablan. No sé si hablaros algunos versículos que la palabra de Dios nos habla. Amén. Aleluya. Resistir la gracia. La palabra de Dios, no sé si alguien tiene por ahí una Biblia. ¿Alguien tiene una Biblia por ahí? ¿Sí? A ver si puedes leer, mirar, vamos a ver. Hebreos capítulo 10.
y verso 4. A ver lo que dice, si no me he equivocado al escribirlo, ¿eh? Hebreos capítulo 10 y verso 4. Aleluya, gloria a tu nombre. 10:4, sí. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Sigue leyendo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dice, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el libro de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, y te agradaron, los cuales cosas ofrecen según la ley. Diciendo luego, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Aleluya. Sigue un poquito más. Y ciertamente, en esa voluntad, todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y ahí adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto o santificado, y los santigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del rey, que esto es de su carne. Teniendo un gran sumo sacerdote de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, Amén. delante de tu nombre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Amén. Y lavando los cuerpos con agua. A ver lo que dice el capítulo 10. A ver lo que dice. Capítulo 10. Aquí ya encontramos santificados. A ver el capítulo 10 lo que dice. El verso 10. El verso 1. 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Amén. Aleluya. Bueno, pues aquí encontramos Hebreos 10, encontramos lo que dice el autor a los hebreos, dice los santificados. Pero si os dais cuenta, aunque no sé en qué versículo está, no lo sé muy bien. ¿El 26 puede ser? ¿Cuál? El 26. Puede ser, a ver lo que dice. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el Correcto. de la verdad, ya no queda Es que todo más pasa. sacrificio por los pecados. Correcto. ¿Os dais cuenta? Y también habla, Hebreos también dice de aquellos que pisotearen la sangre de Jesucristo. Amén. Aquellos que pisotean la sangre de Jesucristo. Y está hablando, si alguno pecare voluntariamente, ya no queda más remisión para sus pecados. Pero ¿a quién les está hablando esto? Hemos leído que está hablando a los santificados. Por lo tanto, se puede resistir la gracia. ¿Os dais cuenta, no? Todo ese pasaje de Hebreos capítulo 10 en adelante nos habla acerca de este tema tan importante como es la gracia. Acerquémonos pues ante el trono de la gracia. ¿Os dais cuenta? Nos está hablando acerca de la gracia, pero que esa gracia se puede resistir, porque si pisoteas la sangre de Jesucristo, aleluya, se puede resistir. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera se puede pisotear la sangre de Jesucristo? Pues os voy a dar el concepto, el por qué pisoteaban la sangre de Jesucristo estos judíos que se habían convertido al cristianismo. Mira, estos judíos que se habían convertido al cristianismo añadieron la sangre de los animales. Es decir, si ellos se han convertido al cristianismo, se han convertido a Cristo, atención a esto porque esto es importante, en este concepto que estamos hablando de la gracia resistible o la gracia irresistible, es importante. ¿Por qué? Pues mira, Pedro, te voy a decir por qué. Porque en aquel momento los que se habían convertido, que estaban practicando el judaísmo, de sus raíces eran judías, eran hebreos, estaban practicando el judaísmo, pero al convertirse al cristianismo han dejado a un lado lo que eran los sacrificios de animales,
la sangre de los machos cabríos. Han dejado todo eso. Sin embargo, han vuelto otra vez a lo mismo. Y por una parte quieren recibir a Cristo, pero por otra parte están, hermanos míos, añadiendo la sangre de los animales de los machos cabríos. ¿Os dais cuenta? Estos cristianos o estos judíos que se habían convertido al cristianismo habían vuelto otra vez a los viejos rudimentos, aleluya, en los cuales ellos estaban practicando y querían la sangre de Cristo y la sangre de los animales. Y añadieron la sangre de los animales. Por lo tanto, la Biblia dice, aquellos que fueron santificados, si añaden la sangre de los animales y creen en los sacrificios de los animales, estáis anulando, estaba diciendo el autor a los hebreos, estáis anulando lo que es el sacrificio de Cristo. Estáis anulando de nuevo la sangre del Cordero Eterno de Dios. Estáis anulando la gracia de Dios sobre vosotros. Porque si volvéis otra vez a añadir la sangre de los animales, gloria a Dios, si añadís otra vez la sangre de los animales, ¿de qué os sirve tener a Cristo? Amén. Por lo tanto, la Biblia dice que este mensaje es a los santificados, a los que ya habían sido santificados. Es decir, que la gracia se puede resistir. Se trata de cuando Dios te ha elegido para ser salvo y la gracia no la puede resistir. Eso es lo que piensa el calvinismo. No se puede resistir. Y esto ha entrelazado con la salvación y la predestinación. Por lo tanto, eres salvo sí o sí, no pudiendo resistir a la gracia. Todo lo contrario a lo que el arminianismo nos enseña, que la gracia se puede resistir. Vamos a leer algún otro versículo. Me permitís estar 5 minutos más y acabo, ¿vale? No es el tiempo que tengo. La verdad que vamos a estar 5 minutos más y acabo. Hay mucho, si Dios lo permite, pues otro día damos otra parte, ¿vale? Vamos a leer una palabra, vamos a leer un versículo. Aleluya. Corintios, a ver si no me equivoco, Primera de Corintios, capítulo 15, y verso 1 y 2. Aleluya. Si alguien lo tiene. Primera Corintios, capítulo 15, verso 1 y 2. El verso 1 y 2, ¿no? Sí, a ver qué dice. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibís, del cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en mí. Más claro imposible, ¿no? ¿Puedes volver a repetir y poner mucha atención a este versículo? Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en mí. Es que más claro, imposible. Si permanecéis, sois salvos, si no, no. Aleluya. Es decir, que la gracia se puede. Por eso dice la palabra de Dios que es escrita a los santos en Corinto. ¿Os dais cuenta? A los santos en Corinto. ¿Cómo le va a llamar Pablo a gente que no está convertida? Le va a llamar santos en Corinto. Imposible. Pero Pablo les llama a los santos en Corinto. A esos iba dirigida esta palabra. Por lo tanto, quiero decirte en esta tarde, aleluya, que a esos santificados en Cristo, a esos santificados de Corinto, es donde Pablo va enviando su mensaje en el nombre maravilloso del Señor. Amén. Los santificados en Cristo. También Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2, y acabo ya. ¿Podés leerlo? El verso. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas del demonio, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a perecer de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Habéis escuchado, ¿no? Es que
son versículos claves, que han conocido la verdad. ¿No dice eso? Sí. ¿Y qué más dice? Porque todo lo que Dios quiere lo encuentra, nada de desecharse, si se toma con acción de gracia. Bueno, la palabra de Dios, todo y por todas las acciones santificadas. Esos versículos, capítulo 4 y versos 1 y 2, son tremendos porque nos hablan acerca de aquellos que han apostatado de la fe. ¿No es eso lo que dice? Amén. Los que han apostatado de la fe. ¿Qué es apostatar? La palabra apóstata, apóstasis. Amén. Esa palabra apóstasis. Un apóstata no es aquel que está en el mundo. Un apóstata no es un incrédulo de la calle. Un apóstata no es aquel que no ha recibido la sangre de Jesús. Un apóstata no es aquel que no haya tenido conocimiento de la verdad. Un apóstata no es aquel que haya recibido el Espíritu Santo. Un apóstata es aquel que de una forma deliberada está haciendo una apostasía. Está apostatando. Aleluya, de una forma deliberada, es decir, renunciando a la gracia, aun teniendo conocimiento de ello, está renunciando a la gracia y está renunciando al verdadero evangelio. Por lo tanto, apostatar significa alguien que ya ha conocido la verdad. Esto es un punto a matizar muy importante, porque el que no conoce la verdad, el que no se ha convertido o el que no ha conocido la verdad, no puede apostatar. Solamente aquellos que han conocido la verdad son los que pueden apostatar de la fe. Por lo tanto, esos dos versículos nos hablan acerca de la resistencia a la gracia. Nos está hablando del verdadero apóstata que, aun conociendo la verdad, no ha querido someterse a ella. Aleluya. Es importante esto, Es importante. Y luego está el punto arminianista. Como bien estamos hablando, si hablamos de la gracia irresistible, también estamos hablando de la gracia que se puede resistir, que son esos versículos que estamos leyendo, ¿vale? Entonces quiero terminar ya. El calvinismo acerca de la perseverancia de los santos, aunque este tema lo va a tocar el hermano David, amén, es en esa elección doble, la cual Dios escoge a unos para salvación y a otros no. En ese efecto de la elección incondicional, Dios te ha elegido y predestinado para salvación, señalando y matizando que si Dios te ha elegido, existe una perseveración para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y es imposible vivir como tú quieras. Amén. Mirad, tengo por aquí más cositas. La verdad es que hemos estado prácticamente tocando algunos matices, pero es la introducción, porque luego habría que pararnos en muchos detalles, en muchos matices, en muchas terminologías, amén, como es el monergismo, el sinergismo, el energismo, amén, como hay tantas terminologías, tantos conceptos, amén, pero simplemente os voy a decir una cosita, amén. Luego, si Dios lo permite, otro día, pues ya seguiremos hablando del tema, Aleluya. Y es que, mirad, en esa predestinación o en esa elección del calvinismo, el calvinismo sostiene, en cuanto a la elección, en ese decreto eterno, mirad bien ahora porque voy a acabar, el decreto eterno de Dios. Dios ha determinado en sí mismo lo que Él ha querido que llegase a ser a cada individuo de la raza humana. Porque no todos son creados con un destino, es lo que creen los calvinistas, No todos han sido creados con un destino semejante, sino que se ha preordenado, esa es la palabra, no me salía, se ha preordenado vida eterna para algunos y condenación para otros. Se dice, por lo tanto, que todo ser humano creado para uno de estos dos fines, perdición o salvación, condenación
o vida eterna. Amén. Está predestinado o bien para vida o bien para muerte. Aleluya. Por un consejo eterno e inmutable, Dios ha determinado una vez y para siempre a quienes admite para salvar y a aquellos que condena a la destrucción. Estos son los conceptos calvinistas, que Dios ha elegido ha determinado a unos para salvación y a otros para condenación y para destrucción. Todo está a su disposición, es decir, a la disposición de Dios. Todo está a la disposición de Dios. Por lo tanto, a Él le pertenece condenar o salvar al hombre desde su nacimiento o seno materno. Aleluya. Tercero, además se dice que Dios no solo previó la caída del hombre, esto es fuerte, Además se dice que Dios no solo previó la caída del hombre y su ruina total, sino que también previó la caída del hombre y su ruina y también la posteridad, es decir, todo el seguimiento de la humanidad, también Dios determinó, los que van a ser condenados, Dios lo determinó, aún en la caída de Adán. Son detalles, son puntos que hay en el calvinismo que debemos de entender, Previó la caída del hombre y su ruina y también la posteridad. Amén. Ellos dicen que la dispuso con complacencia. Dios mío de mi alma. El teólogo Berkov lo define, la elección, lo define como el acto eterno de Dios por el cual, en su beneplácito soberano, no a causa de ningún mérito previsto en ellos, es decir, del hombre, escoge a cierto número de hombres para que sean recipientes de su gracia especial y de eterna salvación. Quinto, esta elección para salvación incluye, lógicamente, la reprobación de los no elegidos, que se expresa en los siguientes términos. Es el decreto eterno de Dios por el cual determinó dejar a algunos hombres sin las operaciones de su gracia especial, Dios mío de mi alma, y castigarlos por sus pecados para manifestación de su justicia. Conclusión: Dios ha elegido a un número determinado de seres humanos en los cuales a su debido tiempo lleva a efecto una obra de gracia irresistible que asegura su salvación. Todo el resto de la humanidad está irremisiblemente perdido. Por lo tanto, como consecuencia de su estado natural, en cuyo origen no tuvieron ni parte ni suerte, los no elegidos, aleluya, están totalmente incapacitados para cualquier acto que pudiera librarlos de la condenación. No tienen ni siquiera capacidad para aceptar el ofrecimiento redentor de Dios. Solo tienen capacidad y libertad para seguir pecando, con lo cual se asegura la justicia de su condenación. Esto es tremendo. Si estáis siguiendo el hilo de lo que estoy hablando, esto es tremendo, que Dios ha determinado condenar al hombre, es un ejercicio de Dios lo que Dios ha hecho, que el hombre no tiene capacidad ni tiene libertad, solamente tiene capacidad y libertad para seguir pecando. Esto es horrendo, esto es tremendo. Aleluya, siguen los vecinos llamando. Gloria a Dios. Pero fíjate, resulta pues que Dios, en el ejercicio de su voluntad soberana, los abandona en ese estado o a ese estado natural que ha de llevarlos irrevisiblemente a la perdición eterna. Es lo que creen, amén, el calvinismo. Tal interpretación la consideramos de todo inaceptable, hermanos. ¿Sí o no? La elección no se presenta nunca como una violación
del libre albedrío. Aleluya. Vuelvo a repetir esto, Vuelvo a repetir porque es importante. Matizar bien porque estamos acabando. 2 minutos y acabamos. La elección no se presenta nunca como una violación del libre albedrío ni de la voluntad del hombre, del ser humano, ya que el hombre es siempre un ser moralmente hablando y bíblicamente hablando. El hombre es un ser moral, responsable, según la Biblia nos habla. Y no podemos romper la estructura y la enseñanza que la Biblia nos habla. El hombre es un ser moral, con responsabilidades también. Por lo tanto, el hombre tiene libre albedrío y tiene voluntad propia. Aleluya. Y es responsable moralmente. Es cierto que Dios es soberano, que Dios es justo, que son, hermanos, realmente atributos o atribuciones de su carácter. Justo, aleluya, soberano, son atribuciones a su carácter. La justicia de Dios y la soberanía de Dios, que está por encima de todo, nosotros también lo creemos, claro que lo creemos. Pero escucha bien, no podemos ser ignotos, no podemos serlo, no podemos ser ignotos. ¿Sabéis por qué? Sabiendo que Dios tiene otros atributos, como es el amor. Atención ahora porque esto es maravilloso. Sabiendo que Dios tiene otros atributos como es el amor, Dios no quiere, aleluya, la muerte del impío. ¿Qué va? Que Dios no quiere la muerte del impío. Por eso Ezequiel, hermanos míos, en el libro de Ezequiel hay, no me acuerdo bien el capítulo. No, el capítulo 18, creo que es capítulo 18 en adelante, a Ezequiel, a lo mejor puede ser que esté en otro capítulo también, pero el que digo yo, el capítulo 18, que dice, el justo, si se aparta de la justicia, ¿qué pasa con el justo? ¿Os dais cuenta? Si el justo se aparta de la justicia, ¿qué es lo que le acontece? Y el mismo Señor se responde, dice, si el justo se aparta de la justicia, se muere, porque el alma que pecare ciertamente morirá. Y ahora dice, pero vamos a ver, si el impío, aleluya, se apartare de su impiedad y se apartare de su mal camino, ¿qué pasará con este? Y dice el Señor, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta de sus pecados, que se quite de su mal camino y que viva para siempre. Ay, mi alma te adora, Padre. Que viva para siempre, es decir, que Dios, sabiendo que el hombre es un ser moral, con libre albedrío y con voluntad, y teniendo, es verdad, esa atribución de su carácter como es la soberanía y como es la justicia, pero también, como bien he dicho, no podemos ser ignotos, desconocer el amor de Dios. Aleluya. Desconocer el amor de Dios. Dios es amor. Dios nunca es ni por un solo momento ni inclemente, ni despiadado, ni injusto. Aleluya. Porque ahora os voy a decir una frase tremenda que si la entendéis os va a hacer bien. Os va a hacer bien. Dios nunca es ni por un solo momento ni inclemente, ni despiadado, ni injusto. Nunca magnifica uno de sus atributos a costa de otro. Aleluya. No sé si lo habéis entendido, pero el que me haya entendido esto es tremendo. Dios no sacrifica un atributo suyo. Aleluya. Dios no sacrifica un atributo suyo, magnifica, mejor dicho, uno de sus atributos a costa de otro. Aleluya. Sino que Dios, hermanos míos, la elección bíblica de Dios nunca se presenta como una operación mecánica o un destino ciego. Aleluya. Tiene que ver con la voluntad de Dios, que nos ha dado pruebas indubitables de su voluntad
el hombre no puede juzgar a su creador, es verdad, porque Dios es soberano y no podemos, el barro, ¿cómo puede decirle? El capítulo 9 de Romanos habla, ¿cómo el barro puede decir, ¿por qué me hiciste así? No podemos. Pero no está hablando el apóstol Pablo bajo el concepto de la salvación, amén, sino del servicio y de la formación. Aleluya. Por lo tanto, la criatura, el hombre, no puede juzgar a su creador sabiendo que Dios es un Dios perfecto e infinito, sabio, que conoce infinitamente las causas y las razones que obran en su mano y que obran en su voluntad. Amén. No se puede nublar, atención, no se puede nublar la hermosura del carácter de Dios. No se puede distorsionar la hermosura del carácter de Dios. El silencio que se exige frente a la soberanía o a la soberana voluntad de Dios no quiere decir que el hombre está detenido pasivamente y sin esperanza en el puño del poder infinito. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Esto es algo que realmente me llama mucho la atención. Aleluya. Porque realmente, hermanos, aunque Dios es soberano, las determinaciones o las decisiones de Dios jamás pasan por alto el aspecto de su carácter, ya que su soberanía y su justicia están perfectamente, amén, están perfectamente armonizados y unidos a sus atributos perfectos e inalterables. Por lo tanto, Dios no puede contradecirse a sí mismo. Aleluya. Dios no puede contradecirse a sí mismo. Dios nunca, y por un solo momento, Él se va a contradecir. Él nunca va a magnificar uno de sus atributos a costa de sacrificar otros. Porque Dios es equitativo, en Él no hay sombra de variación, amén, y todos sus atributos, su justicia, su soberanía, son perfectos. En Él no existe la imperfección. Que Él conoce, de acuerdo. Que Él sabe, de acuerdo. Que todo radica en Él, de acuerdo. Pero el hombre es un ser moral, que Dios no hace un juicio arbitrario, amén, para hacer o romper o torcer la voluntad del hombre, ¿de acuerdo? Para que la voluntad del hombre sea distorsionada o el libre albedrío sea distorsionado o anulado. Dios no hace eso. Dios no lo hace. Porque si lo hiciera, ya te estaría salvando o te estaría condenando. Amén. Creo que hasta aquí